Ayer inauguramos la Semana de la Arquitectura, la 23 semana, con este tema, con el lema de Arquitectura y Arte. Para esa ocasión, además, tuvimos una conferencia y una inauguración que es verdadero un orgullo tenerla en el colegio, y tener además a Juan Navarro Valdevez, que dio una charla maravillosa sobre ese tema, porque además yo creo que hay pocas personas que condensen como él esos dos mundos, ¿no? Es una persona que fusiona como pocos esas dos disciplinas. Y queríamos seguir hablando de ese tema. La idea era que arquitectura y arte fuesen el motivo para charlar y encontrar procesos comunes, territorios en los que confluyen, y que hubiera como un debate abierto, que esto fuese como algo espontáneo. Para eso hemos invitado a 16 personas, 16 arquitectos y artistas de diferentes disciplinas, fotógrafos, artistas plásticos, escenógrafos, gente del mundo de la danza, coleccionistas de arte, galeristas. Bueno, hemos invitado a una amplia selección, y vamos a sentar siempre en estos conversatorios a un arquitecto con uno o dos no arquitectos, con la idea de que surjan ideas espontáneas, a ver qué es lo que sucede. Y vamos a empezar hoy con el primero de los conversatorios, que tenemos aquí a dos personajes realmente interesantes, ¿no? Yo creo que va a haber mucho que hablar, por lo que ya he hablado previamente con ellos. Tenemos a Fran Pérez, que es arquitecto, titulado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, que inicia su carrera como arquitecto, digamos, convencional, sí, hasta que ese convencionalismo se queda a un margen, o no, y cofundador de La Ejecutora, que es un colectivo que elabora y desarrolla proyectos culturales de comunicación y escenografía y artes vivas. Y además es actor y director de actores. Y por otro lado, Guillermo Baker, intérprete, director de escena y artístico, coreógrafo, docente, pedagogo. Trabaja dentro del mundo de la danza y del teatro, el flamenco, las performances, el circo. Y sin ser arquitecto, él es arquitecto con su movimiento, trabajando con el cuerpo, como herramienta de comunicación, y realmente lo hace bien. Yo, hablando con él, le dije que tenía alma de arquitecto y no lo sabía, ¿no? Y hablamos de ese tema, me pareció interesante. Es premio Salvador Távora. Los conversatorios van a durar media hora aproximadamente. El público puede participar y puede intervenir después, o si quiere y ve algo interesante, durante. Pero tenemos unos tiempos límites porque después hay otro conversatorio. Así que comenzamos el primero, conversatorio 1. La palabra es vuestra. Venga. Yo creo que el público puede y debe conversar e intervenir. Sí. Y es que hay una palabra clave en todos los conversatorios. En este caso es no intencionalidad. Eso es. Precisamente por eso, para nosotros que esto fuera una conversación, una charla dialogada entre nosotros y con los que estáis aquí, era como la clave, y a ver dónde nos lleva eso. Total. Y yo también, porque yo siempre, a la hora de generar contexto, intento ponerme el contexto lo más ligerito posible e intentar primero decir algo que tenga como cierto interés, pero más en media hora me parece como bastante pesado. Entonces, por eso iba a decir que el público no solo puede, sino que debería intervenir. Y en esa angustia o timidez que da también un poco estar como en esta disposición y con vosotros, le dije, Fran, vamos a empezar leyendo una cosa que no sea nuestra. Claro, que sea nuestra persona, y así arrancamos. Eso nos aligera un montón, y además algo en lo que nadie creo que sea experto, pero que sí que es un tema que al final encontramos que nos resonaba. Y con toda vuestra complacencia voy a leer una cita, primero haciendo una cosa de una buena práctica, que es que yo siempre, cuando alguien me da un referente interesante, lo nombro, ¿no? Porque hay un creador
de teatro que dice Felix McDermott, que dice que al teatro se viene a robar y que se puede robar todo lo que tú quieras, pero que hay siempre que ser generoso con la persona a la que robas, que en este caso es María Cabeza de Vaca. Y que hace ya, bueno, María Cabeza de Vaca y José María Sánchez Rey son como un poco una extensión, o sea, yo en realidad, ellos son los que deberían estar sentados en la silla, pero yo hablo por boca de ellos, son mis negros, y son las personas que me aportan como cosas interesantes para contar. Y María hace mucho tiempo me descubrió a José Ángel Valente, que es ese poeta gallego que también ha escrito mucho ensayo, la leo y que sea como un poco disparador de la conversación. Él tiene un ensayo que se llama 5 fragmentos para Antoni Tàpies. Dice así, lo leo despacito porque soy muy acelerado y tiendo a correr demasiado. Quizá el supremo, el solo ejercicio radical del arte, sea un ejercicio de retracción. Crear no es un acto de poder, poder y creación se niegan. Es un acto de aceptación o reconocimiento. Crear lleva el signo de la feminidad. No es acto de penetración en la materia, sino pasión de ser penetrado por ella. Crear es generar un estado de disponibilidad en el que la primera cosa creada es el vacío, un espacio vacío. Pues lo único que el artista acaso crea es el espacio de la creación. Y en el espacio de la creación no hay nada, para que algo pueda ser en el creado. La creación de la nada es el principio absoluto de toda creación. El estado de creación es igual al Wu Wei en la práctica del Tao, estado de no acción, de no interferencia, de atención suprema a los movimientos del universo y a la respiración de la materia. Solo en ese estado de retracción sobreviene la forma, no como algo impuesto a la materia, sino como una epifanía natural de ésta. Y la materia en el artista no se sitúa nunca en lo exterior, ocupa el espacio vacío de lo interior, el espacio generado por retracción, por no interferencia, donde 2 menos 1 suele ser mayor que 2 más 1, según la ley de la adición negativa de Kandinsky, que tan próximo formuló. Estado de creación y espacio de la creación. Un día traté de llegar directamente al silencio, escribe Antoni Tàpies. El silencio o la nada, lugar de la materia interiorizada, lugar de la iluminación. Y esta es la cita que a mí me parecía muy propia porque también me parecía como abrir estos conversatorios también, recuperando también el placer de conversar sin una finalidad y sin un objetivo concreto, sino simplemente por el placer de conversar. Me parece que era propio y que generaba también un contexto concreto, pero también porque como artista es una cosa que me posiciona y me confronta mucho, ¿no? El cómo respetar esto que yo creo que a todos nos resuena y que todos sentimos en un mundo en el que vivimos que es como tan de mercado de productividad y así, ¿no? Y hablamos también de una cosa que a mí me resonó súper bien, que es hacer las cosas no buscando la finalidad de las cosas ni cómo te sientan, sino hacerlas porque en ese momento sientan bien. Esa idea de presente, de estar aquí como sin estar ligado ni forzar las cosas a unas conclusiones determinadas. Yo lo robo también ya para siempre el texto porque después que lo trajo Guille, para mí sí que ha sido una cosa, me llevó a una cosa muy interesante y es mi paso de la arquitectura a las artes escénicas ha tenido que ver con encontrar esa capacidad de estar más quieto, que no es estar parado, es estar de otra manera, pero desocupar espacio para que pasen otras cosas y dejar que las cosas aparezcan sin tener que buscar todo el rato esa imagen final. A mí me pasa que yo recuerdo como que la arquitectura todo el rato, también pasa en teatro cuando tienes que contar un proyecto antes de que esté hecho, que todo el rato tienes que como darle una forma, que hay veces que si no la colocas en un sitio bueno puede condicionar todas las cosas que pueden pasar y pueden ocurrir si tú de verdad dejas que ese espacio sea un espacio donde las cosas de verdad se generan de una forma distinta sin ir a una finalidad. Y a mí esta semana me ha hecho mucho pensar cómo mi aproximación a las artes escénicas tenía mucho que ver con aprender a intervenir menos, que eso no es estar quieto, es estar, es que no sé cómo explicarlo, pero es dejar de forzar la situación para que llegue a un objetivo determinado. Sí. Yo de todas formas, a mí, por ejemplo, yo te preguntaba también, y te vuelvo a preguntar, que creo que la mente a los arquitectos os la amueblan o la preparan para ser mucho más
hábiles en el ser proyectista, es decir, en el tener como ya unos objetivos que se van a... Y te preguntaba a ti que cómo habías dejado hueco o cómo encuentras ese balance, porque yo también me siento como carente a veces de recursos, precisamente lo que tú dices, ¿no? Para ser capaz de contar una obra antes de generarla, que es una cosa sin la que hoy en día estás como perdido, pero que realmente yo me siento como bastante fraude cuando tengo que contarla en papel, porque yo trabajo con el cuerpo, trabajo con el movimiento y con materiales muy sensibles que a veces son solo temperaturas o calidades, ¿no? Pero claro, a mí me parece súper envidiable eso, porque yo he tenido que desaprender para poder dejar que otras cosas ocurran, porque es verdad que hay un entrenamiento que funciona y tú dices, ¿cómo yo cuento algo que va a pasar dentro de un montón de tiempo y soy capaz de conseguir cómplices que se sumen a eso? Y hay muchas veces que la vía es dar una imagen final, más o menos formal, y cuando empecé sobre todo a trabajar con creadores y creadoras, no con actrices, o sea, yo venía de teatro más clásico, cuando empezamos a hacer una cosa diferente, hubo una cosa fundamental que era no llevar tantas cosas cerradas, sino dejarlo todo en un espacio más abierto para que la gente pudiese traer para que todo pudiese ocurrir. Y sobre todo una idea de jugar que era como mucho más importante que la de conseguir. Lo que pasa es eso, que al final estamos en un sistema en el que nos obligan todo el rato a que la productividad es algo que está todo el rato sobrevolando lo que hacemos de todas las maneras. Pero para mí sí que ha sido como un trabajo de aprender de otra manera. Y de pronto incluso cuando pienso en arquitectura y nosotros hacemos como intervenciones en espacio público y tal, ahora lo pienso desde otro sitio que es menos finalista, porque a mí me resulta más interesante. Y después me ha pasado una cosa, que desde que empecé a tener plantas y a cuidarlas, aprendí a que intervenir demasiado es malo, que no se puede... Tú no puedes regar todo al principio ni al final, ni puedes dejar de regar durante mucho tiempo, y eso, yo que soy impaciente por naturaleza, me hice como aprender a mirar las cosas con las que cuento y el contexto en cada momento de una forma como mucho más flexible, que yo no sabía que era inflexible antes, pero de pronto ha ido apareciendo cuando empecé a trabajar con otras entradas y otras voces. Y todo lo que contaste sobre ese espacio vacío donde las cosas pasan, a mí me ha resonado y me ha puesto un montón. Llevo 2 semanas pensando en esto, ¿sabes? Y me ha resonado en un montón de sitios que me han parecido súper interesantes, porque claro, el texto de pronto coloca una idea muy elaborada a la que yo no hubiese llevado por mi cuenta en mi vida. Entonces ahí hay una cosa súper interesante. Y cuando tú hablas de esa idea del Krafthugen, de cómo tú generas ese movimiento de verdad, desde algo que está en otro plano de la acción, me parece súper interesante. Sí, el Valente habla también de que sí que hay una hipótesis primera y que esa hipótesis se relaciona siempre con el ego del artista y que es lo que en el proceso tiene que ir desapareciendo para hacerte transparente y que el universo se manifieste, que según cómo lo interpretes o en qué contexto puede sonar como muy esotérico o lo que quieras, pero luego también dice una cosa muy chula que dice, esto pasa incluso en la ciencia, dice Fleming, no descubre la penicilina, sino que se la encuentra porque él va buscando una hipótesis y aparece otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que yo sí que siento que, por ejemplo, los artistas escénicos en los últimos años somos muy forzados a pensar desde una mente que no nos pertenece o que no nos pertenece tanto y se desprestigia toda esta parte como más espontánea y más de escucha y sin embargo creo que es más fácil hacer el viaje al contrario que has hecho tú, de tener la mente más racionalizada o más intelectual y dar espacio a lo otro y todo esto que estamos hablando, o sea, de la desaparición del ego y tal, queda como muy guay, todos podemos estar muy de acuerdo, pero luego en el fondo la única manera de sobrevivir es como teniendo un ego muy fortalecido artístico, o por lo menos yo lo que siento así, ¿no? Que lo que se premia es mucho una carrera unívoca en la que se encuentra una fórmula o un método y después se desarrolla, y tengo la sensación de que casi... que es muy difícil tener presencia haciendo las cosas de una manera contraria, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, cuando doy clase en el Instituto del Teatro de Barcelona, me doy cuenta que los alumnos ahora quieren tener un lenguaje antes de empezar o sea, quieren salir de la carrera con un lenguaje claro y con algo que los distingue, cuando yo creo que la manera más natural, en realidad, es que el lenguaje sea el fruto de muchos años de práctica y que surge como una cosa mucho más orgánica, ¿no? Sobre todo porque además hay una cosa que al final tiene que ver con casi que sea una marca identificable lo que tú ofreces para que la gente pueda elegirte en un mundo donde hay 1000 millones de cosas que ver o que asistir y de pronto parece que estás obligado a que haya rasgos reconocibles, por lo tanto
ese paquete se convierte en algo limitante. A mí me pasaba ya en la escuela de arquitectura que ya los arquitectos pensábamos que íbamos a salir, vamos a ser un arquitecto con una firma súper reconocible y que tenía que ser, y aún así, por mucho que desaprendamos, a nosotros ahí sigue habiendo gente que nos llama para que hagamos cosas que tengan la pinta de las cosas del ejecutor y tú dices, ostras. Después además hay una cosa importante que son los tiempos. Si tú de verdad tienes como un esquema de trabajo como muy sistematizado, la velocidad de creación o de desarrollar cosas parece que es mayor que cuando tú de verdad tienes que encontrar ese espacio en tiempo. O sea, yo lo más maravilloso que yo he descubierto en el mundo de las artes escénicas son las residencias de creación. Ese espacio que separa, ese tiempo sobre todo que separa, para que tú puedas estar de verdad trabajando de una forma permanente e intensiva en un tema o con una serie de personas o en un intercambio permanente, para mí eso fue como una cosa que de verdad es como si el tiempo se dilatara y de verdad parecen otro tipo de procesos diferentes. Yo contigo hice además, recuerdo, yo lo encuentro que tú me invitaste a la penca, que estuvimos allí, yo se lo recuerdo como una cosa que para mí fue como un cambio muy concreto de cómo los tiempos, donde ocurren otras cosas que no tienen que acabar en una cosa concreta, son súper fértiles y dan lugar a un montón de procesos internos. Sí, lo que pasa es que se producen todo el tiempo estas contradicciones porque, por ejemplo, ahora mismo también para acceder a esos espacios de residencia que se han vuelto muy escasos para toda la demanda que hay, también necesitas esa argumentación, ¿no? y previo incluso, ¿no? Como esa proyección de qué vas a hacer, qué vas a contar, ¿sabes? O sea, y yo lo que sí, por ejemplo, noto, me hace mucha gracia porque recientemente un amigo ha tenido un problema de salud mental y fue al psiquiatra y el psiquiatra le preguntó que cuántas horas al día pasaba sin hacer nada productivo. Entonces le decía, pero puede ser caminar, y dice, sí es caminar, pero que no vas a un sitio. Puede ser estar, pero sin mirar el teléfono, o si lees, que no sea leer para. Y se dio cuenta que no hacía prácticamente ni 20 minutos al día de. Entonces él le dijo, tu recetario, o sea, o lo que tendrías que hacer es pasar entre 2 horas al día, por lo menos, organizarte ese tiempo de no productividad. Y pienso que hay como esa pérdida de la espontaneidad y del despegarse del ser productivo que nos afecta a todos, y sin embargo en una cosa como la cultura o las artes escénicas, que deberían ser como un poco el estandarte o el bastión de eso, se constriñe mucho y se busca también como mucha productividad, ¿no? Es una cosa a lo mejor muy naif mencionarla, pero me parece como que yo sí noto que afecta a mi creación y a mi obra el de pronto decir, empiezas con unos parámetros tan rígidos que cómo te escapas de eso, ¿no? O sea, y tienes casi unos ítems que cubrir para que todo siga en funcionamiento, que de pronto van constriñendo todo eso. Y hace que al final, de nuevo, en vez de dejar que las cosas pasen, hay que como metas que tienes que cumplir para que las cosas sigan adelante. Pero además eso, para mí además hay como concomitancia entre la arquitectura y las artes vivas que tienen como esa cosa casi contradictoria en algunos momentos. Yo recuerdo que a mí ya me empezaba que el teatro postmoderno y la arquitectura postmoderna son completamente lo contrario. En una es volver a las acciones, a lo intuitivo, y en la otra es una revisión de los estilos. Entonces, cuando de pronto llega un momento que tú dices, ostras, ¿y ahora lo que estamos viendo en postdramático tiene que ver con de verdad que las acciones ocurran? ¿O de pronto estamos viendo un montón de imágenes que afloran y que de nuevo lo que hacen es acortar esos tiempos de exploración, de dejar que las cosas ocurran para que el sello de los artistas aparezcan de una forma clara? Y ahí de pronto hay como todas esas cosas que tú dices, ojalá tener como esos tiempos de verdad y cuidarlos y ser también disciplinado a la hora de mantener esos tiempos abiertos para que pasen otras cosas. A mí sí que me ha pasado que en el momento de colaborar con otros creadores sí que ha habido una cosa como súper clara de tener que dejar ese espacio, que no era ni siquiera una decisión consciente mía, era una decisión que tenía que ver con las personas con las que me estaba encontrando, en la que de pronto había tantas cosas que escuchar, que asistir, y tú tenías que ir como dejando ese espacio para que esas cosas entraran, que era casi incontestable dejar de colocar tus cosas encima. Y yo soy cuidador, tengo una parte ahí como muy de proveedor todo el rato, que yo quiero que la gente esté cuidada, pero había veces que era interesante quitarte y empezar a pasar de una forma que era como poco consciente, que de verdad que las cosas ocurran, como dejar que los talentos de cada uno te sorprendan
en vez de tú ir adelantándote a todos los procesos pensando hacia dónde pueden llegar. Yo en eso estoy súper de acuerdo, pero eso a veces encuentro dificultad para justificarlo y para convencer, ¿no? Que de hecho, desde la aparición de Pina Bausch, de Andrés Eckesmaeker y así, aparecen estas figuras de los dramaturgos que apoyan el proceso y se habla no solo de una dramaturgia conceptual, sino de una dramaturgia procesual, ¿no? En la que el presupuesto es que el equipo de trabajo que se reúne en torno a un concepto previo va siempre a desbordar el concepto y que lo que va a pasar en ese equipo y durante ese proceso va a ser el tema en sí mismo del trabajo y va a ser más interesante o va a ultrapasar el presupuesto principal, ¿no? Y eso me parece como es muy liberador porque es como decir, bueno, esto ya tiene un nombre y ya existe, pero que veo que eso ha funcionado durante unos años y yo creo que todos los creadores de referencia que ahora son imitados vienen de ese movimiento, pero que sin embargo vuelve como a olvidarse y se vuelve todo como a mercantilizar mucho y a ser difícil de convencer desde ese punto. A mí eso el otro día yo nunca le había puesto esos dos nombres, esa idea de lo procesual con respecto a lo conceptual, que es verdad que hay muchas veces que cuando tú empiezas un proyecto tiene que ver con una idea sobre la que quieres trabajar y entonces buscas a la gente o a los talentos, o te rodeas de las circunstancias que lo posibilitan, y otras veces al contrario, te encuentras con los recursos, te encuentras con y recursos pienso en general, en las personas, los talentos alrededor, y aparece, o hay incluso un concepto de partida que sobrepasa, como tú dices, por todas esas cosas que van ocurriendo que son más importantes que el punto de partida donde habías empezado. Y ahí sí que hay una cosa interesante, pero lo que tú dices, hay veces que establecemos una serie de compromisos con lo que vamos a ofrecer en el futuro, que casi estamos castrando la posibilidad de que eso ocurra, de que de verdad el concepto base sea rebasado por cosas más interesantes que pasen. Sí, nosotros, por ejemplo, cuando justo con José María y con María hicimos Días pasan cosas, nos juntamos como diciendo, tenemos tiempo y espacio para ponernos a perderlo, ¿sabes? A perder el tiempo juntos. Y fue trabajando que de pronto empezamos a hablar de un poco de lo que nos unía, de nuestras familias. Durante el proceso, José llegó un día con Lo infraordinario de Perec, que justamente lo que hace es como decir, ¿por qué nos contamos siempre en los grandes titulares, ¿no? y no intentamos definirnos a través de lo cotidiano? Llegó también el sistema de los objetos de Baudrillard. Empezamos a hablar de nuestros recuerdos de infancia, que siempre estaban asociados a los abuelos y a las personas mayores, y las edades primeras y últimas como las edades de detenerte y del tiempo detenido. Teníamos surgió la necesidad de ubicar todo esto en un espacio doméstico, pero que al mismo tiempo era un espacio volátil, y José encontró la manera de contar eso y al final yo me di cuenta que había sido un espectáculo súper revelador, porque la revelación había sido mía, o sea, porque no había nada que contar, sino que yo había hecho un viaje de descubrimiento en ese proceso, ¿no? Y me pareció como tan satisfactorio que dije, ¿por qué no? Bueno, que de pronto hizo mucho sentido esa manera de ponerte en blanco y decir, tienes a gente con la que te gusta estar en el espacio de creación, te metes y esperas, le das el tiempo suficiente a que salga. Y creo que ha sido como, de hecho, la creación más coherente y más compacta, y ha surgido un poco en el hacerlo, ¿no? Y sobre todo ha sido la más divertida y la más placentera, ¿no? Que creo que el placer y la diversión es una cosa que también está como muy relegada últimamente, cuando esa espontaneidad y ese disfrute que surge del estar pasándotelo bien, a mí me parece que es una cosa básica y la señal o la alarma principal que tiene que sonar de que vas en el buen camino, ¿no? A nosotros lo más parecido así nos pasó con las dependientes. Nos habíamos encontrado con una serie de personas, las 4 dependientes, que eran personas que habían entrado en nuestra vida y nos habían puesto patas arriba. Había pasado que veníamos de otra etapa en la que te habíamos conocido a ti en el proyecto Gusto anterior, yo acababa de hacer un site específico con María. Era como todo estaba como ahí, de pronto una cosa muy vibrante, y yo creo que con muy pocos recursos decidimos. Y un libro que a nosotros nos sirvió de detonador, que era La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, que a nosotros ya se ha convertido en nuestro filósofo de referencia escénica, sí, siempre, ¿no? Pero de pronto pasó una cosa que nosotros no sabíamos a dónde íbamos. Empezamos a jugar y yo recuerdo que ahí pasaron cosas que nosotros recordamos todavía en el equipo, de cosas emocionantes, cosas divertidísimas, cosas que no sabíamos que iban a pasar porque no estábamos montando un espectáculo, estábamos disfrutando. Yo recuerdo que nosotros
la primera vez que dijimos que nos estábamos reuniendo, subimos una foto de Instagram en la que no se sabía lo que estábamos haciendo, en la que nosotros solo nos estábamos reuniendo para intercambiar cosas, para hablar de cosas que nos pasaban, y después pasó que fue un proceso que de verdad para nosotros ha sido como muy transformador, y hemos tenido la suerte de hacerlo durante muchos años, y en la última función, recuerdo que decíamos, somos como otras personas completamente diferentes, pero seguir acercándonos a este sitio que cada vez que lo haces es diferente, porque está pasando en cada momento, nos sigue como enseñando cosas de nosotros mismos y de cómo vemos la situación en cada momento. Y había algo ahí de verdad de empezar a jugar y que las cosas ocurrieran. Y de verdad, no, yo es la vez que me he sentido más libre de una preidea posterior, ¿vale? Y ahí sí que había una cosa de decir, tenemos como estas cosas alrededor, el concepto ha aparecido, nos interesa, lo hablamos, y a partir de eso empezó a ocurrir. Y después había otros procesos, cada proceso te da una cosa. A mí me ha pasado, nosotros con Melodrama intentamos abordar el tema de la vulnerabilidad, y ahí yo personalmente me pasé de rosca de yo poniendo pocos frenos a donde el tiempo que yo le ponía a cómo me acercaba al concepto. Y era una cosa que de pronto decía, o sea, hay momentos que no sé hasta dónde se me está yendo esto de las manos, dónde estoy perdiendo el foco, dónde de verdad no soy capaz de asumir mi responsabilidad con el equipo para que esto funcione bien. No sé si estamos tardando mucho, si estamos ensayando demasiado, si estamos ensayando poco, si me estoy metiendo en algún charco del que no voy a saber salir. Y es de los procesos en los que yo, y era justo después de los dependientes, claro, me imagino que era después de uno que había salido súper orgánico, el siguiente fue un proyecto en el que de pronto aparecieron como un montón de cosas que pensadas de una forma más consciente se convertían en obstáculos diferentes. Pero que es verdad que estaba, aparte de lo que estabas contando, estaba diciendo que otro vínculo que hay un poco entre tú y yo es que trabajamos con comunidades amigos, ¿no? O sea, quiero decir que y pasan otras cosas. ¿Sí? Esta satisfacción así inmediata de estar pasándotelo bien en el trabajo, a mí por llevarlo a un sitio a lo mejor muy lejano, pero que tiene que ver, el taoísmo habla mucho de la alegría que brota cuando estás pasándotelo bien, ¿no? Bueno. Y me hace pensar, trabajamos ahora en la compañía en la que estoy en Francia con una profesora de clown, pero que desde el clown, de la técnica de clown, en realidad se puede abarcar casi todas las técnicas interpretativas o todo lo que pasa en escena. Y ella habla mucho de dejar siempre la boca abierta, porque cerrar la boca es como el primer filtro social que se pone para cortar lo espontáneo, ¿no? Para no reírte directamente, incluso para no eructar o toser o bostezar o así. Entonces trabaja con la boca abierta. Y esta semana, por ejemplo, tuve una experiencia muy reveladora, que he ido a ver lo de Rocío Molina el domingo. En Venta. Bueno, ha hecho de jueves a domingo, yo fui el sábado. Y era para mucha gente, era para muy pocas personas en su estudio, y me pasó literalmente que realmente lo que hace Rocío, que hizo un despliegue, era en su casa, ¿sabes? 25 o 50 personas, pero se pegó una actuación de un nivel de intensidad y de calidad brutal. Y digo, lo primero que hizo fue dejarnos con la boca abierta. Y ya con la boca abierta, tú sentías que el ole o la expresión de respirar con ella era una cosa muy de comunidad y muy automático, porque nos estaba pasando a todos los que estábamos reunidos lo mismo que ella quería que nos pasara y que nos estaba dirigiendo, ¿no? Entonces también lo comento porque para mí tiene que ver también con esa espontaneidad y con esa cosa que surge cuando no estás buscando nada, sino que te estás un poco abandonando al goce primero, ¿no? Sobre todo porque hay una cosa de presente absoluta, que es una cosa a la que le damos mucho vuelta en un montón de campos, pero de verdad esa cosa que ocurre cuando estamos en algo que está pasando en ese momento, y no que está pasando en ese momento porque está ocurriendo ahora, sino porque las personas que están bailando o hablando o realizando una acción la están viviendo en ese momento de una forma absolutamente presente, incluso con el riesgo de que acabe en un sitio relativamente diferente. Sí, sí. Y hay una cosa que es conmovedora, que para mí son esas cosas las que de pronto las ves y tú dices, pues hoy me ha pasado algo. Tú hablas de, cuando explicas lo del clown, el clown que tú haces con Baradel es una cosa que para mí se me olvida que es clown, y aparecen esas cosas que son absolutamente emocionantes, pero porque están pasando, y hay cosas que tú dices, esto no se puede medir,
esto se puede acotar, pero está pasando en ese momento sí o sí. Y hay una cosa que a mí me parece sorprendente. Qué guay. No, y voy a apuntar una cosa sobre lo que estaba diciendo antes de Rocío, que también me parece como muy integradora, porque yo, por ejemplo, siempre tengo como mucho recelo de no ser demasiado flamenco para estar en una cosa de flamenco de petit comité. Y de pronto el otro día me sentía como flamenco porque sabía dónde decir, ¿sabes? Dónde meter el ole, ¿sabes? Hiciste la homologación de flamenco. No, y me di cuenta que en realidad muchas veces ponemos como etiquetas, compartimentamos o ponemos barreras porque no nos dejan acercarnos de una manera como espontánea a eso, ¿sabes? O la gente que te dice, por ejemplo, no voy a ver un espectáculo de teatro contemporáneo, de danza contemporánea porque no entiendo. ¿No? Y de pronto como recuperar esa cosa espontánea y que nos une a todos me parece como... Sobre todo porque tampoco hace falta ser experto para poder disfrutar de las cosas y hay una cosa de aproximación pero que puede ser natural. esa reticencia a no sentirte experto, todos sí, la pero experimentamos, esa ¿no? idea como... Yo, por ejemplo, para estar aquí, que sabes que no tengo nada que ver con la arquitectura y eso de pronto digo... Imagínate que yo que no estoy en ninguno de los dos sitios, que siempre estoy... no, que estás en los dos bien plantados. Que soy como mistólogo, entonces siempre estoy como en un sitio donde digo... O sea, me siento como lejos cerca de las dos partes y hay una cosa a ratos como de impostor permanente y otras veces que me siento como que puedo hacer como el enlace entre mundos de alguna manera y otras veces que me siento completamente fuera de lugar en todas las partes porque es eso, eres como... Yo te veo que tú fluyes bastante bien por todo. Pero eso porque echarlo mucho. Yo me he empezado a relajar ahora, o sea, ves, o sea, con todo este calentamiento y ahora ya seguramente ya estamos ahora súper ya cerca del final y ahora cuando yo de pronto ya digo, mira, ya estoy escuchando aquí como la gente respira, estoy respirando yo también. Yo estoy deseando que alguien nos interrumpa en ese momento para que eso pase. Pero entonces tenemos que hacer un poco de silencio y esperar a ver si alguien mete... Es verdad que teníamos como el miedo de... Vamos a mirarlo, que eso sin tema. ayuda mucho. Mira, hacemos así. Hola. Pero sí que eso, que para mí hay algo de cómo estar en un sitio intermedio. Yo me siento como muy afortunado en ese sentido, pero todo el rato estás diciendo, tengo tantas cosas que aprender, pero también he aprendido a estar en los sitios siendo un mero aficionado. Ya. Y como aficionado también tengo derecho a vivir mi experiencia y si no lo digo, lo en voz alta, lo puedo pensar, aunque sea. O se me puede hacer así, escapar las manitas. Ya. Yo, por ejemplo, mi aproximación a la danza ha sido siempre como desde un mero espectador y para mí es un sitio donde hay más cosas de mi cultura escénica que vienen de la danza muchas veces que las que vienen del teatro de texto, que es donde yo empecé. También me imagino, porque como yo venía de ahí, no me parecía menos impactante que cuando empecé como a ver, yo recuerdo mis primeras veces finales de los 90, principios de los 2000, viendo espectáculos de danza europea y yo de pronto creía que yo había descubierto la NASA. Bueno, es que eso es... Sí, yo creo que nos ha pasado a todos. Yo tengo en cuenta que yo, por ejemplo, yo he sido bailarín para los actor para los bailarines, también como un poco en tierra de nadie, y después la danza contemporánea nadie sabe muy bien exactamente qué es, con lo cual no puede ser un experto nadie porque sabes que hay como... Entonces, esos terrenos difusos y pantanosos a mí me parecen súper interesantes. Lo que pasa es que como cada uno los vídeos, cómo te acercas, depende también casi más de carácter, ¿no? Y a mí... Bueno, que me pasa un poco en eso resueno, que a veces te sientes como más pidiendo permiso cuando te das cuenta que en realidad es como te lo inventes. Y después esa cosa que estás en sitios donde se te escapa un poquito de... que los sitios son porosos. Sí. A mí yo recuerdo, haciendo una cosa para el dramático, que era como la presentación de la temporada, nos pidieron una intervención en una plaza, y en la plaza... Y de pronto nosotros propusimos unos elementos que llevaban implícito una acción y cuando ya lo contamos dijimos, bueno, pues espérate, a mí me han pedido que haga una instalación física, no me han pedido que le diga a los directores cómo tienen que contar la temporada. Yeah. Por suerte íbamos de la mano de Sopa, que son como otros cómplices para nosotros. Pero implicaban creo que estaba por ahí una foto. Sí, las sillas, ¿no? El tema de la campaña era un tema que era mira el teatro desde otro sitio, desde otra posición o desde otra... o cambia de postura, algo así era. Entonces nosotros cogimos y nos pidieron como algo que pudiese estar en la plaza para la presentación y que después fuera una escultura que quedaba dentro. Entonces hicimos una composición con 5 sillas que tenían como deformaciones concretas en una zona que era como un espacio delimitado en medio de la plaza, que además las sillas se podían reconfigurar y convertirse en una escultura apoyadas unas en otras. Sí. Claro, cuando lo propusimos, pues ahora le tengo que decir a Sánchez Cabezudo, a Sanzor, que se sentaran cada uno en una silla era como a esta distancia del suelo, otra silla se resbalaba y se te escapaba y tenías que estar en tensión todo el rato, otra de pronto era muy alta, se te quedaban las piernas colgando, y de pronto, claro, nosotros habíamos pensado en una cosa, en cómo podía ocurrirse
Exacto. En cómo podía trabajarse con eso. Y cuando se lo dijimos, ellos de pronto nos dijeron, la primera reacción fue como un poco, ¿verdad? Nos estás diciendo cómo hacer lo que nosotros venimos aquí a hablar. Y de pronto se enrollaron muchísimo, la gente después se sentó, la gente empezó a subir fotos, dejaron las sillas ahí 2 días. Y fue como una cosa muy interesante, pero todo el rato, ese sitio intermedio, me imagino que para ti bailar y actuar no pueden separarse como si fueran 2 acciones diferentes, sino que son como lo mismo. Sí, pero es que yo creo además que lo de ser osado también es un poco salvador, ¿no? Quiero decir, el sentirte que como no eres experto puedes pifiarla con todo. Yo, el último espectáculo, José María nos había, o me descubrió el libro de Atmósferas de Peter Zumthor, y recuerdo que estaba trabajando con Marta y Javi de Lugadero, y a mí se me había quedado, él lo había traído para otro proceso que estábamos haciendo un poco más interno de reflexión y tal, pero me cautivó tanto el libro, y además cada epígrafe de cada una de las partes me parecía como el título de un espectáculo o una dramaturgia de un espectáculo, que dije, yo quiero hacer un espectáculo sobre... Y Marta y Javi me decían, bueno, cuidado, ¿qué vas a hacer sobre Zumthor? Y digo, evidentemente no lo voy a poner en escena, ¿sabes? No voy bueno, pero tú sabes lo que a ti te ha pasado con Zumthor. Pero, claro, sí, yo sé lo que me ha pasado con Zumthor, y de pronto decir, pues sí, yo le veo la relación y tiene la coherencia, aunque se me echen encima todos los arquitectos. Que es un libro muy de arquitectos, pero que de pronto se puede leer desde otro sitio. Y sobre todo que tiene la capacidad, que me parece muy admirable, ahora, espera un segundo, que la capacidad muy admirable... No, te voy a dejar porque has empezado a hablar de Zumthor, entonces... de la gente que sabe mucho y es capaz de... A mí, más que incluso que lo que contaba, que me parecía maravilloso, me parecía como ese señor que sabe tanto, es capaz de contarlo de una manera tan sencilla. Esa me parece como la maestría, que sin saber nada de arquitectura te pueda apelar y te pueda sentir conmovido por lo que le conmueve a él, ¿no? Hay una cosa interesante, que en esa época Zumthor tenía muy pocos proyectos muy suizos, entonces había una cosa de mucho tiempo entre proyectos. Después, en los últimos años, eso ha cambiado un poco, y de verdad había un trabajo como del tiempo alargado para poder desarrollar esa cosa, y tú ves que ese libro está escrito desde una calma que de pronto yo creo que hace que tú lo leas y tú digas, o sea, yo conecto con esto. Hay una cosa a ratos casi oriental, sí, de totalmente. cómo tú conectas con esas cosas que él te está contando, que te está escribiendo, que tú puedes apropiarte porque las está colocando ahí para que sean también tuyas. Sí, y ese mirar lo ordinario de una manera extraordinaria, que al final es también un poco lo que da, yo creo, también el darse el tiempo, ¿no? y el mirarlas de una manera no intencional, sino dejar que las cosas te hablen. Digo, por cerrar un poco. Sí. Que ya dice, hombre, y ya cerramos, y vamos a ir cerrando, pero como he comentado, público puede hablar. Si alguien quiere comentar algo, no sé si alguien... Es que hemos hablado mucho. Venga, pues cerramos entonces el primer conversatorio. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros.